¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para entender algunos de los asuntos importantes que ocurren en la vida pública. Usted se ha dado cuenta que de manera gradual, paulatina, el Instituto Nacional Electoral ha ido cerrando capítulos para dar por concluido todo el proceso electoral del 2023-2024 que concluye con la elección de presidente de la República y la elección de los nuevos diputados que ya están trabajando en la Cámara de Diputados. Anoche se desvelaron un poco los diputados federales, pero también los senadores empezarán a trabajar fuerte este fin de semana. Y entre otros capítulos que habría que cerrar, ponerle puntos suspensivos hasta dentro de 3 años por lo menos o dentro de 6 años, es el asunto del voto de los mexicanos en el extranjero. Usted sabe que aquí insistimos mucho en Puntos y Comas sobre la necesidad de que se atendiera adecuadamente a nuestros paisanos en el extranjero y particularmente en Estados Unidos, donde se concentra un volumen importantísimo de compatriotas que estaban deseosos de participar en los comicios, pero que desafortunadamente no tuvieron las condiciones para que eso pudiera suceder. Y creo que es un buen momento para que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, empiecen desde ahora a diseñar un programa que permita que nuestros paisanos que viven en Estados Unidos y en otros 141 países del mundo encuentren las facilidades necesarias en las embajadas. Primero, para tramitar sus credenciales de elector con la debida anticipación y después para participar en los procesos electorales que sean de su interés. Pudiera suceder que en algún momento hubiese una votación de gobernador en los próximos años o hubiese la elección de diputados federales dentro de 3 años y los mexicanos en el exterior quisieran participar. Para eso se requiere un esfuerzo profesional y serio que no se dio en estos comicios y que por desgracia, aunque los resultados no son despreciables, no son exactamente los mejores que podríamos esperar. ¿Por qué? Porque mire usted, el interés de los mexicanos que residen en el extranjero por participar en los comicios presidenciales de nuestro país se ha incrementado en los 4 procesos más recientes, pero los números registrados el domingo 2 de junio del 2024 están todavía muy lejos de reflejar la potencia electoral de los compatriotas que viven fuera de nuestras fronteras, pero particularmente de quienes residen en los Estados Unidos. El 82.29% de los mexicanos residentes en el extranjero que se inscribieron en la lista nominal de electores, el 82.29% se hizo presente en los comicios del pasado junio para imponer récord de participación, según los datos definidos y consolidados por el Instituto Nacional Electoral, actualizados hasta el reciente viernes 30 de agosto del 2024. Así a primera vista, usted dirá, bueno, una participación del 82.29% no es despreciable, es estupenda, y también que se imponga récord de participación en el voto de nuestros paisanos en el extranjero, pues es una buena noticia. Sí, pero es una noticia relativamente buena si tomamos en consideración los números que vamos a ver enseguida con respecto al potencial de participación que tendrían nuestros compatriotas que viven en el extranjero. De los 223,970 mexicanos que se inscribieron para participar desde el extranjero, residentes en 142 países, según informa el Instituto Nacional Electoral, de esos 223,970, 184,326 emitieron su voto mediante algunas de las 3 modalidades establecidas: de manera presencial, en consulados y embajadas, por correo tradicional o a través de medios electrónicos. En los comicios presidenciales del 2018 se inscribieron para votar desde el extranjero 181,873 mexicanos, lo cual significa que estos 223,970 superan con creces el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal hace 6 años. Y además, acudieron a las urnas en el 2018
98,470 paisanos, para un porcentaje del 54.14%, que es superado en números absolutos por los 184,326 paisanos que participaron en los comicios y el porcentaje que les decíamos hace un momento del 82.29%. Y en la diapositiva número 3 vemos con toda claridad cómo ha sido la evolución del voto de nuestros compatriotas en el extranjero en los últimos 4 procesos electorales, en 2006, en 2012, en 2018 y en 2024. Y vea usted realmente el esfuerzo que han hecho nuestros compatriotas para participar, porque mire, los compatriotas que participaron en estos comicios tuvieron que inscribirse ante el Instituto Nacional Electoral y no siempre fue un trámite bien atendido y no fue un trámite fácil para muchos de ellos. Incluso cuando algunos quisieron conseguir su credencial de elector y fueron a pedir orientación y ayuda a algunos consulados, tampoco los trataron muy bien ni de manera muy comedida. Pero bueno, finalmente vea usted la diferencia entre la elección del 2018 y la del 2024, y sí, el incremento es significativo, de 181,873 inscritos a 223,970, 98,000 que participaron hace 6 años contra 184,000 que participaron en estos comicios. Y la diferencia porcentual de participación, 54.14% hace 6 años y 82.29% en los comicios del pasado 2 de junio. Esto que vemos es una muestra muy clara de que nuestros paisanos sí quieren participar, sí quieren tomar esa responsabilidad de decir, yo voto por tal o cual candidato porque quiero estar vinculado con mi país y cumplir con las responsabilidades que tengo. Pero insisto, tanto el Instituto Nacional Electoral como el gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores tienen que hacer un esfuerzo adicional para conseguir que desde ahora los paisanos que viven en otros países y particularmente en Estados Unidos tengan facilidades para obtener su credencial de elector y puedan ser inscritos en la lista nominal de electores desde ahora, mucho antes de los comicios, para que puedan votar de la manera como les resulte más apropiado, bien sea acudiendo a los consulados en Estados Unidos o en el país donde vivan, al consulado, a la embajada, y también a través del correo convencional o simplemente a través de medios electrónicos. Bueno, fíjese usted, este dato es muy interesante. El Instituto de los Mexicanos en el Exterior, ese Instituto de los Mexicanos en el Exterior que a partir del 1 de octubre va a encabezar Tatiana Cloutier, bueno, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior estima que la población mexicana y de origen mexicano que radica en Estados Unidos asciende a 36,983,682 personas. 36 millones. Pero por lo menos 10,820,514 personas son nacidas en territorio de nuestro país y además otros 26,163,168 son mexicanos de segunda generación o subsecuentes nacidos en los Estados Unidos. Bueno, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores que desde el 16 de abril de 2003 atiende las iniciativas y necesidades comunitarias de los mexicanos que viven y trabajan fuera de nuestro país. Nada más imagínese usted, pero así, véalo mentalmente. ¿Se imagina la fuerza y el significado que tendría que, por lo menos como sucedió en los pasados comicios, donde acudió a votar el 60% de quienes estábamos en la lista nominal de electores? Imagínense que de esos 10 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos pudieran tener su credencial de elector y 6 millones por lo menos votaran en los próximos comicios presidenciales. Sería una fuerza que podría definir una elección. Y además tienen derecho a hacerlo por muchas razones, porque el hecho de que se hayan ido a buscar el futuro y un futuro mejor para ellos y su familia a otro país no significa que pierdan sus derechos. Por el contrario, el presidente ha reiterado que nuestros paisanos son héroes que han salvado incluso la economía en momentos críticos con el dinero que le envían a sus familiares. Entonces,
Una tarea que probablemente sería interesante que Tatiana Cloutier tomara de manera seria, formal, sería que a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior promoviera que por lo menos esos 10 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos tuvieran su credencial de lector y se inscribieran en la lista nominal. ¿Por qué no? Sería una buena tarea la de Tatiana Cloutier en un asunto de esta naturaleza. Bueno, pues el dato más reciente, proporcionado por el Instituto Nacional Electoral, actualizado al pasado viernes 30 de agosto de 2024, documenta que hay, escuche usted, hay por lo menos 1.645.533 ciudadanos mexicanos que radican fuera de nuestras fronteras, que tienen credencial de elector vigente, pero de ese 1.600.000, solo 223.970 se registraron en la lista nominal de votantes en el extranjero para participar en los comicios del pasado domingo 2 de junio. Es decir, el 13.61% de los mexicanos que tienen credencial se inscribieron para participar y estuvieron en la lista nominal. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, alguien no hizo su tarea porque 223.000 de 1.600.000 es un porcentaje muy pobre, de solo el 13.61%, y esto, insisto, tiene mucho que ver con que tanto el Instituto Nacional Electoral como la Secretaría de Relaciones Exteriores no hicieron su tarea bien para facilitar que esos compatriotas pudieran inscribirse en la lista nominal de electores en el extranjero y pudieran participar en los comicios. Ya en este momento, reconocidos por el INE, hay 1.645.000 mexicanos que viven en el extranjero que tienen credencial vigente. Entonces es una buena tarea. Mire usted, en la diapositiva número 6 vemos otros datos. De esos 1.645.536 mexicanos que viven en el extranjero están principalmente en los países que usted observa en esta tabla. En Estados Unidos está el 97.13%, o sea, 1.598.301 mexicanos en este momento, de acuerdo con lo que reconoce el INE, en este momento ya tienen credencial para votar, pero no hubo quien los motivara o los encauzara para que participaran en los comicios del 2 de junio. Luego, por ejemplo, en Canadá hay 15.239 con credencial ya, en España 6.398 y en los Países Bajos, lo que conocemos genéricamente como Holanda, hay 957 compatriotas. Pero todo esto, que representa una fuerza electoral muy importante, muy interesante, no se va a reflejar en los comicios si el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores o a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, no los motiva y les facilita los procesos para que se inscriban en la lista nominal y para que en el momento que corresponda participen si lo desean. Bueno, del resultado del voto de los mexicanos residentes en el extranjero en el proceso electoral federal del domingo 2 de junio del 2024 para la elección de presidente de la República, que fue de 184.326 sufragios, el voto postal representó 39.586 sufragios. Mire, lo vemos en la diapositiva 8. Voto postal. ¿Qué es esto del voto postal? Bueno, el Instituto Nacional Electoral, a las personas que se registraron y que le dijeron, INE, yo quiero registrarme para votar, los que escogieron el voto postal, no importa si estaban en Australia, en Dinamarca, en Finlandia o en alguna ciudad de Estados Unidos, el INE se encargó de enviarles un paquete con las boletas de las votaciones en las que podían participar y también un sobre timbrado para que no tuviesen ni siquiera que gastar y devolver de inmediato en el mismo sobre que les mandó el INE, ya timbrado, su votación para los comicios del domingo 2 de junio. Bueno, el voto electrónico, pues ya lo sabe ustedes, a través de Internet, el INE les dio una clave para tener acceso al sistema de votación y votaron. Y el voto presencial es el que se llevó a cabo en por lo menos 20 consulados de los Estados Unidos, un consulado en Canadá y las embajadas de México en Madrid, España y en París, Francia.
ese fue el voto presencial, fue el que tuvo menos participación, apenas el 12.07%, y la mayoría optó por el voto electrónico, que representó el 66.46%. En los comicios presidenciales del 2006, el voto en el extranjero favoreció al panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa con el 58.29%, mientras que Andrés Manuel López Obrador, del PRD entonces, solo logró en el 2006 el respaldo del 34% de los paisanos que viven fuera de nuestras fronteras. Quien recibió más sufragios en el extranjero en los comicios del 2012 fue la panista Josefina Eugenia Vázquez Mota con el 42%, mientras que Andrés Manuel López Obrador sumó el 39%. Pero ya en los dos recientes procesos, ya Morena se llevó la mayor parte de los votos. Para los comicios presidenciales del 2018, el más favorecido fue el morenista Andrés Manuel López Obrador, con 64.86% de los sufragios depositados en el extranjero, seguido por el panista Ricardo Anaya Cortés con el 26.75%. Mientras que en los pasados comicios del domingo 2 de junio del 2024, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, captó el 49.64% de los votos de mexicanos en el extranjero, mientras que la panista Xóchitl Gálvez sumó 46.93%, como lo ve usted en la diapositiva que está en pantalla, donde Jorge Álvarez Maínez de el partido Movimiento Ciudadano apenas alcanzó 4.434 votos, el 2.40% de las personas mexicanas inscritos en la lista nominal de electores que votaron desde el extranjero. Y bueno, nada más como un dato de referencia, en la diapositiva número 12 vemos los detalles de cómo votaron nuestros paisanos el 2 de junio. Y mire, ahí tendrá usted la oportunidad de parar la imagen en estos números para verlos con calma y para ver cuántos votos se llevó el PAN. El PAN como partido se llevó 63,000, pero Morena se llevó 65,000. El PAN en coalición con PRI y PRD, que fue la coalición natural, se llevó 12,233 votos, en tanto que Morena y el PT y el Partido Verde como coalición se llevaron 18,866, y así hubo otras variables, PAN-PRI, PAN-PRD, de acuerdo como la gente interpretó sus preferencias. Pero el dato queda allí, este es el último dato, son las cifras consolidadas, así quedó la votación de los mexicanos en el extranjero en los comicios del domingo 2 de junio. Y finalmente, nada más como una curiosidad, las entidades de la República donde hubo mayor número de personas que decidieron votar a través de la modalidad del correo convencional, el correo convencional en la elección para presidente de la República. Fíjese usted, la Ciudad de México es la que tuvo más votos a través del correo convencional, con 45,773. En segundo lugar, Jalisco, después el Estado de México, y en cuarto, Puebla, algo que es casi natural porque el Estado de México es el estado que tiene más población. Luego estaría en segundo lugar la Ciudad de México, Jalisco en tercer lugar, y el cuarto estado con más población es Veracruz. Pero así quedó, en este caso, en lo que corresponde al correo postal tradicional, que bueno, estuvo bastante concurrido y hubo mucha participación, sobre todo de gente de los estados de la República. Y con esto cerramos este capítulo del voto de los mexicanos en el extranjero. Estas son las últimas cifras, las cifras consolidadas que ofrece el Instituto Nacional Electoral, pero nos quedamos con el reclamo que hicimos desde el primer día que empezamos a hablar del voto de nuestros compatriotas en el extranjero. Es muy importante que el Instituto Nacional Electoral fortalezca sus estrategias para que nuestros paisanos se den de alta en la lista nominal de electores en el extranjero, para que nuestros paisanos tengan facilidades para conseguir su credencial de elector, y que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de los consulados, también facilite ese proceso. Y bueno, de pasadita, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que ahora va a encabezar Tatiana Cloutier, pues también podría sumarse a esa tarea. Hay
10.820.514 mexicanos nacidos en territorio nacional que viven en Estados Unidos y que representan una fuerza social, política, económica y electoral fundamental para nuestro país. Y si no, nada más entérese de cuánto representan las remesas para la economía de los mexicanos y cuánto es importante que tomemos en cuenta a esos mexicanos para que también participen y tengan derecho a decidir. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Buenas noches y muchas gracias.